MBS Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo. Hoy, 7 de noviembre del 2020, en este pueblo maravilloso, mágico de Tepozotlán, siendo las 10 de la mañana, teniendo una temperatura de 14 grados, comenzamos su programa. Bienvenidos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Suárez. La doctora Claudia viene a platicarnos acerca de la importancia de la esterilización de nuestras mascotas, enfocado el día de hoy a perros y gatos. Doctora Claudia, bienvenida a su programa. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Buenos días, me siento muy agradecida por la invitación de la doctora Lorena a este programa. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito de mi experiencia en la práctica veterinaria diaria, ¿no? Sí, la esterilización de las mascotas es un tema súper importante que en la práctica diaria nos preguntan, ¿no? ¿Por qué es importante esterilizar a mi mascota? Y muchos propietarios tienen miedo, tienen dudas. Y bueno, el día de hoy venimos a resolver o a intentar resolver a lo mejor un poquito esas dudas o darles un poco más de claridad para tomar la mejor decisión para su mascota. Bueno, déjenme contarles que hay estudios en los que revelan que hay 1.200.000 perros y gatos en situación de calle. Esto nos genera un problema de salud pública bastante importante que tenemos que ir considerando nosotros para poder tomar nuestras decisiones, para poder esterilizar a nuestras mascotas. Yo los invito a que nos hagan preguntas frecuentes, preguntas que tienen duda para resolver para esta toma de decisiones. Doctora Claudia, ¿por qué es importante esterilizar a nuestro perro y a nuestro gato? Ok. Bueno, la importancia radica desde dos puntos de vista, ¿no? O sea, vamos a verlo desde la parte de salud pública y vamos a verlo desde la parte de salud animal. Desde el punto de vista de salud pública, por ejemplo, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro animalito, sí, pero también tenemos una responsabilidad con la comunidad en la que vivimos. Nuestra mascota, a lo mejor nosotros siempre la tenemos en casa y demás, pero si llegamos a cruzarla, llegamos a reproducirla y esta mascota llega a tener cachorritos, estos cachorritos tenemos que buscar hogar porque obviamente no nos vamos a quedar con 5 o 6 cachorros que tengan nuestra mascota. Entonces, de estos hogares que buscamos para esta mascota, se estima que 2 de estos animalitos que son colocados se quedan en el hogar original y el resto son regalados o son sacados a la calle, son abandonados. Entonces esto se convierte en un problema de salud pública en el momento en el que incrementan la cantidad de perritos callejeros. Porque estos perritos, al no tener las condiciones adecuadas, las condiciones higiénicas para desarrollarse, pues ellos defecan, ellos orinan en las calles. Esta orina, estas heces se evapora, se pulveriza y se libera en la atmósfera y eso representa un problema para el humano. Generalmente esto lo vemos como enfermedades gastrointestinales, que son las más comunes. También se vuelve un problema para las mascotas de otras personas, porque pues ahí empiezan los contagios de enfermedades virales, de enfermedades parasitarias. Entonces, bueno, es una responsabilidad no solo para con nuestra mascota, sino también una responsabilidad para con la comunidad en la que nos desenvolvemos diariamente. Desde el punto de vista de salud animal, es sumamente importante, ya que vamos a prevenir o a reducir la incidencia de enfermedades del tracto reproductor de las mascotas, tanto por ejemplo, en el caso de hembras de caninos, estas
perritas pueden llegar a presentar diversas enfermedades a lo largo de su vida. Como, ¿qué enfermedades estamos hablando? Una muy común que es piómetra. Piómetra es una enfermedad en la que el útero se llena de pus. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que es considerada una emergencia médica, porque generalmente, bueno, hay que intervenirlos quirúrgicamente y obviamente al haber pus en el útero, pues ya va a haber cambios en el metabolismo de las mascotas. No me dejará mentir la doctora. Es una enfermedad muy grave, es una enfermedad muy peligrosa para las perritas. Generalmente se presenta a partir de los 7 años. Pero, ¿qué pasa cuando esterilizamos? Pues obviamente al retirar nosotros el aparato reproductor, evitamos las enfermedades que se puedan presentar en ya sea en este caso piómetra, o pueden ser tumores en útero, o tumores en los ovarios, entre otras, ¿no? O sea, y pues obviamente nos ahorramos ese mal trago de tener que llevar, no sé, en la noche de emergencia a la perrita al médico porque se puso mal, y muchas veces no es tan fácil de diagnosticar porque cursan con cosas muy comunes, ¿no? Vómito, diarrea, fiebre. O sea, eso puede ser, el origen de eso puede tener muchos orígenes. Aunque no es lo mismo operar un útero sano a operar con alguna patología, con alguna enfermedad, es a lo que nos queremos referir. Ya una vez teniendo una enfermedad en el aparato reproductor, bueno, se empieza a complicar el proceso quirúrgico. Aquí, bueno, siempre hay que tomar en cuenta todo lo que conlleva no esterilizarlo. El hecho de no esterilizar a una perra, a partir de los 7 años se puede presentar esta enfermedad, pero también no es una como regla. Me explico, nosotros nos hemos encontrado en la clínica pacientes que desde muy joven presentan este tipo de problemas. Esto es un problema endocrino, es una situación, es un problema hormonal. Esa es la situación. Entonces hay que prevenir esta situación, porque de verdad es muy doloroso pasar por esta situación. Y en el caso de los machos, doctora, ¿qué sucede? ¿De qué nos sirve esterilizarlos? Porque muchas veces nos encontramos en la clínica que la gente prefiere esterilizar a las hembras que a los machos. ¿Usted qué opina de esta situación? Claro, es más común porque dicen, ¿no? O sea, bueno, hay dos vertientes. Hay quienes prefieren esterilizar al macho porque no es tan invasivo, y hay quienes prefieren esterilizar a la hembra, que porque ella es la que puede llegar a quedar embarazada, ¿no? Gestante. Entonces, en el caso de los machos, ellos también tienen sus patologías, tienen sus enfermedades causadas por influencia hormonal. Pueden llegar a tener enfermedades en próstata, desde tumores benignos hasta tumores malignos. Pueden llegar a tener tumores testiculares. Muy común, problemas de comportamiento, que marca todo, que orina todo, que con todo se pelea, que lo llevo al parque y se pelea con medio mundo, que es agresivo, y a lo mejor no con la familia, pero a lo mejor sí con la gente de afuera, ¿no? Entonces, esto es peligroso porque en el caso de un chihuahua hasta lo vemos divertido, pero en el caso de, no sé, un pastor alemán o un perro más grande, tener esta situación en calle puede generarnos problemas con la comunidad. Entonces, nosotros al esterilizar disminuimos la influencia hormonal en nuestra mascotita, y podemos llegar a controlar problemas de conducta a través de la práctica de la esterilización. Además, también no sé si les ha pasado que de repente tenemos un macho en casa y de repente por fuera de casa pues pasa una perrita en celo, y pues ¿qué va a hacer el macho? O sea, se desespera, él la huele desde la lejanía y su instinto es salir a buscarla. El macho que la hormona mata neuronas. Así es. Entonces pueden tener ya ahí complicaciones, ¿no? Sí, que se vayan a escapar. Llega a escaparse y lo logran, porque hay perritos que son muy inteligentes. Si llega a escaparse de casa,
pues, ¿qué es lo que puede pasar? A tener peleas con sus congéneres, muchas veces son peleas graves porque llegan a lastimarlos realmente muy feo, y las heridas por mordida tienden a infectarse muy rápido y muy feo porque la boca está llena de bacterias. Entonces, pues evitémonos este mal trago también con ellos y mejor esterilicemos, o sea. Doctora, y por ejemplo, ¿cuántos cachorros puede llegar a tener un perrito y un gatito? Ok, puede ir desde los 2 cachorritos, depende mucho de la talla de la mascota, puede ir desde los 2 cachorros hasta 6, 8, 10 cachorros, depende mucho. Por ejemplo, un pastor alemán puede tener entre 10 y 12 cachorritos. Un Yorkie puede llegar a tener 2, 4 cachorros. Entonces, eso también es muy importante, porque nosotros decimos, es que yo quiero quedarme con un cachorrito de mi mascota, ¿no? Que es también muy común. Quiero, el día que él ya no esté conmigo, quiero tener una parte de él. Quiero que mucha gente romantiza esta parte y pensando que el cachorrito va a ser igual que el papá o que la mamá, cuando no es así. O sea, cada perrito tiene su personalidad, cada perrito tiene su esencia, todos son diferentes. Entonces, pues nosotros pensamos por esa parte de quedarnos con ese cachorro. Pero ¿qué pasa con el resto de los cachorros, de los otros 5, los otros 6, los otros 7 cachorros? Tenemos que buscarles un hogar. Y un hogar digno, ¿no? Un lugar donde realmente tengan la responsabilidad, que asuman esa responsabilidad de tenerlos. Ahora también, desafortunadamente, se da mucho que la gente le gusta el perrito cuando es cachorro, el gatito es muy lindo, es muy bonito, y posteriormente lo sacan a la calle, ¿no? Este es un problema bastante grave. Así es, pongámoslo, por ejemplo, cuando salió la película de Beethoven, la gente se emocionó mucho y empezó a adquirir San Bernardos a diestra y siniestra, y la verdad es que es una raza hermosa, pero es un perro que requiere mucho espacio, muchos cuidados, y requiere también, eso es muy importante, cierto poder adquisitivo, porque pues al ser un perro gigante, pues requiere pues de más comida, de más alimento, de a lo mejor más cosas como para que él esté en las condiciones adecuadas de higiene y de salud también, o sea, porque hay que contemplar eso de la medicina preventiva. ¿Qué pasa? Que lo piden de Navidad, que lo piden de Reyes, les regalan el perrito, ¡ay, qué bonito! Cuando está cachorro, cuando está pequeñito, es una hermosura, pero el perro empieza a crecer, tira todo, babean un montón, tiran pelo, y a lo mejor quieren jugar, entonces empiezan a destruir cosas, que ya se comió el sillón, que ya rompió una pared, 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas pasan con estas mascotas que no contemplamos. Es muy importante contemplar todo eso, qué tipo de mascota podemos adquirir. De hecho, son factores que siempre hay que tomar en cuenta para adquirir cualquier tipo de mascota. Hay que considerar todos estos factores. Y en el caso de los gatos, doctora, ¿cuántos gatitos llegan a tener y qué tan frecuente? ¿Por qué se reproducen tan continuamente? Muchas veces pensamos que el gato es como un perro chico, y es falso, es la cosa más errónea tener ese pensamiento, porque en el caso de las perritas, ellas tienen 1 o 2 celos en el año, y entonces 1 o 2 veces en el año pueden llegar a tener camadas, pueden llegar a tener cachorros. Entonces estamos hablando de que una perra en promedio en un año puede llegar a tener de 8 a 16 crías, puede llegar a reproducir, puede llegar a tener de 8 a 16 crías, ¿no? En el caso del gato se dice que es poliéstrica estacional. ¿A qué me refiero con esto? Poliéstrica estacional quiere decir que durante una estación del año va a tener celos repetidos. Por ejemplo, nosotras como mujeres, cada mes, cada 28 días presentamos nuestro periodo. En el caso de las gatitas es cada 14, cada 19 días,
presentan su celo. Entonces cada 14 o cada 19 días tendrían esa particularidad de poder quedar gestantes. En el caso de las perras, al término del celo, lo que la gente conoce comúnmente como el celo de las perritas, de las caninas, es esa temporada de sangrado. Pero mientras están sangrando, solo son atractivas al macho, pero no son fértiles. En los últimos días del sangrado es cuando llegan a ser fértiles. En el caso de las gatas no. En el caso de las gatas, cuando ellas entran en celo, son fértiles todo el tiempo que dura el celo, que son alrededor de 9 días. Entonces, este tiempo, ¿por qué ellas son diferentes a las perritas? Ellas ovulan cuando, espero que no haya niños viéndolo, no tapen los oídos, cuando existe el coito, el macho con la hembra. El macho del gatito tiene en el pene, tiene espinitas, que cuando él saca el pene, estimula las paredes vaginales de la gatita y genera la ovulación. Entonces, literalmente de donde pongo el ojo, pongo la bala, en el momento en el que el gato tenga el coito con la gatita, en ese momento la gatita va a quedar gestante. Por eso es que hay tantos gatitos callejeros. No, y además se reproducen muchísimo. Yo les cuento, ¿no? Ahí por su casa de ustedes, cuando gusten. Hay una casa en particular que, no sé, cada 5 o 6 meses ponen, regalamos gatitos. El detalle es quién se va a hacer responsable de esos gatos. Muchas veces hasta hemos pensado, vamos a preguntarle a ver si no quiere que la esterilicemos, porque de verdad es un problema de salud pública. Son seres vivos que requieren cariño, requieren respeto. Entonces, pues sí es importante tener cuidado con esta situación. Vamos a ver. Nos pregunta Mar Luna. Hola Mar Luna, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar interesada en el tema. Por supuesto que es un tema muy, muy interesante, y ella nos pregunta, ¿a dónde puedo acudir para esterilizar a mi perrita y gatita? Bueno, es una excelente pregunta. Existen desde los centros de salud diseñados para esterilizar a nuestras mascotas, como puedes ir con un médico veterinario. No digo que las campañas de esterilización sean malas, por supuesto que no son malas, pero bueno, aquí tenemos que contemplar nuestros recursos. Normalmente, cuando nosotros realizamos una esterilización en la clínica privada, siempre lo que realizamos primero es una consulta de valoración, una consulta donde vamos a explicarles a ustedes cómo se realiza el procedimiento quirúrgico. Una vez que ustedes tengan esta información, ustedes van a compartir con nosotros sus dudas, y hay que aclarar todas esas dudas. Posteriormente a esto, se les solicitan estudios de laboratorio, química sanguínea, hemograma, ureanálisis. Esto tiene el objetivo de conocer cómo está funcionando su organismo en general, y nosotros podamos llevar una toma de decisiones para elegir el agente anestésico a utilizar. Aquí también va a variar un poco el costo. No es lo mismo esterilizar con una anestesia fija, a lo mejor con una anestesia inhalada. Ahí nos incrementa un poco los costos, y esta decisión se toma de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Posteriormente a esto, se realiza el procedimiento quirúrgico. Como cualquier procedimiento quirúrgico, conlleva riesgos. Los riesgos se bajan con las pruebas de laboratorio. Un paciente que es operado sin pruebas de laboratorio es un paciente donde nosotros, vamos a... no sabemos cómo está organizando, no sabemos cómo está trabajando su organismo, y esto aumenta los riesgos. Vamos a continuar con la explicación con Mar Luna, que nos preguntaba a dónde acudir a esterilizar a mi perrita y gatita.
Bueno, estábamos en la parte, retomando el tema, estábamos en la parte en la que puede ser muy variable. Puedes ir desde un centro de salud hasta a la medicina privada, y te estaba yo explicando cómo se trabaja en la parte privada. Estábamos con los estudios de laboratorio, como te comentaba, los estudios de laboratorio nos van a ayudar a poder realizar un plan anestésico. Nos van a dar información acerca de cómo está funcionando su hígado, su riñón, o si presenta otra patología. Si llegara a presentar otra patología, lo que nosotros hacemos es valorar cuál es el momento adecuado para poder entrar al procedimiento quirúrgico, ya que no es lo mismo entrar en un paciente sano a, por ejemplo, un paciente con alguna enfermedad renal. Posteriormente a esto se realiza el procedimiento quirúrgico y se le da un seguimiento. En cuestión de los costos, como te comentaba, sí va variando de acuerdo al tipo de anestesia, si realizas pruebas. También tiene que ver mucho el material que utilizamos en el procedimiento quirúrgico. Los materiales se recomienda siempre que sean de la mejor calidad para reducir algún problema existente por ahí. Espero haber resuelto tu pregunta, Marluna. Yo creo que ahí te toca a ti la tarea de valorar a dónde lo puedes llevar. Va dependiendo, tienes que tener esta información para que tú puedas decidir a qué lugar lo vas a llevar a operar. Mónica LS, hola, buenos días, doctoras Lore, doctora Claudia, excelente tema, les manda un beso Molly. Molly, te queremos mucho, sí. Te mandamos un beso. Marluna nos comenta, muy buen tema, muchas gracias Marluna, te agradecemos mucho tu atención. Y bueno, nos pregunta también Marluna, precio de la operación. Ok, el precio, bueno, va variando, tomando en cuenta los factores ya mencionados. Tetis Aguilar Hernández nos pregunta, hola, los perritos de la calle, yo les doy un favor, ¿me podrían dar algún número? Porque una bebía tiene unos perritos, una vecina me imagino que tratas de decir, tiene unos perritos afuera de ventana. Ok, ya te pasaron el número, Tetis. Tetis nos pregunta, me molestó y le dije y me tiró de loca, gracias. No, realmente no hay que tomarlo de esa manera, no lo tomes personal, realmente es una reacción de esa persona a no quererse hacer responsable de la situación que está viviendo. Esa es la realidad, tú solamente compartiste tu opinión con ella y realmente es muy difícil hacer cambiar a las personas. Yo creo que muchas veces dando una explicación y que ellos estén dispuestos a escucharla y a resolver sus dudas, yo creo que ahí es donde podemos modificar la forma de cambiar a las personas. Es esa parte. Marluna nos dice, yo adopté una gatita y tiene como 6 a 8 meses y quiero saber si ya podría quedar embarazada y cómo saber cada qué tiempo anda en celo. Ok, sí, de hecho la presentación del celo en gatitas es mucho antes que en las perritas. Desde los 6 meses pueden ya presentar su primer celo, pueden quedar ya gestantes. ¿Cómo lo vas a notar? Ellas, por ejemplo, no sangran como las perritas. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Tú la vas a ver mucho más activa, que se quiere salir, que como va a estar mal dicho, pero como dicen por ahí, ¿no? O sea, busca macho, busca la manera, se restregan sus propietarios, se ve muy desesperada la gatita y llega a vocalizar mucho. De hecho, hemos tenido propietarios que nos dicen, es que de repente empezó a maullar un montón, pero está bien chiquita, tiene 6 meses. Pues es que ya desde esa edad ellos tienen un organismo mucho más precoz. Entonces desde esa edad ellos ya son reproductivamente activos
y ya pueden quedar gestantes, o en el caso del macho ya puede dejar gestante a una hembra. Aquí hay que tener mucho cuidado. Se dice, como les comentaba, que son estacionales. Aquí, por la zona en la que estamos, generalmente es como entre primavera, verano, cuando quedan gestantes. Bueno, cuando pueden quedar gestantes, cuando son fértiles, cuando tienen esta estacionalidad, presentan estos celos. Sin embargo, también es muy importante considerar nuestras actividades, porque los gatitos son muy sensibles a la luz. Entonces son este aumento de horas que están expuestos a la luz, en el caso de cuando es primavera, cuando es verano, que hay más horas luz durante el día, lo que los hace entrar en celo en esa estación del año. ¿Qué pasa con nuestras actividades? A lo mejor somos personas, o bueno, son personas que tienden a trabajar mucho de noche. Entonces, cuando la gatita en teoría tendría ya que tener su descanso de luz, sigue estando expuesta a la luz, y entonces me llegan a decir, es que todo el tiempo está así, o sea, ella no es estacional, todo el tiempo está así. Claro que sí, porque modificamos la exposición a las horas luz, entonces modificamos el comportamiento del celo. Entonces es muy importante también considerar toda esa parte, ¿sabes? Que nuestra forma de vida también puede afectar a nuestras mascotas. Entonces, si no podemos tener un control sobre eso, sí podemos tener un control sobre la natalidad, esterilizando a nuestras mascotitas. Hay que recordar que la esterilización también es un acto de amor. Es un acto de amor hacia nuestra mascota, hacia la vida. ¿Por qué? Porque todos como seres vivos tenemos el derecho de estar bien, de estar a gusto, de estar contentos, de tener una familia que nos quiera, que nos ame. Ok, entonces pues es importante. Nos avisa, bueno, vamos a mandarle un saludo a José Escalante del Castillo. Vamos a saludar a Alexis Andrés Rojas. Él nos dice: hola, muy buenos días. Tengo una perrita en la cual no he esterilizado, ya que me comentaron que es necesario reproducirla, aunque sea una sola vez, para evitar enfermedades o algo así. ¿Eso está bien? Eso es lo que me dijeron. Ok, alrededor de la esterilización, Alexis, existen muchos mitos, y esa es una de las principales causas, creo yo, por la cual también no se esteriliza o no se tiene esta cultura de esterilizar a las mascotas. Uno de esos mitos es precisamente ese de que necesita tener una camada al menos para poder esterilizarla. Si no se enferman, si no les dan tumores, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que a lo mejor ustedes no tienen por qué tener como ese conocimiento porque no son médicos, pero en el momento en el que nosotros retiramos útero, retiramos ovarios, ya no pueden tener tumores de útero, ya no pueden tener tumores de ovarios. Entonces, esa es una. La otra es, nuestras mascotas no tienen la misma concepción que nosotros tenemos de querer cumplir con un ciclo de vida, con un ciclo biológico. Esa concepción a lo mejor hasta romantizada, ¿no? De vivir el amor, de reproducirse, de tener hijitos. Ellos lo hacen por instinto. Está en su instinto para perpetuar la especie, para continuar la especie, o sea, para que siga habiendo población. Por eso se reproducen. Pero ellos no tienen esa concepción de, es que quiero tener un hijo, es que me voy a sentir más completa, me voy a sentir mejor si tengo un hijo. Ellos no tienen ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros esterilizamos a temprana edad? Aparte de que cuando retiramos el aparato reproductor ya no tenemos posibilidad de tener tumores en estas zonas, también reducimos la incidencia de otros tumores, como cuáles existen tumores en glándula mamaria, son súper comunes en perros. Es la patología más común en hembras caninas no esterilizadas y la tercera más común en gatas. ¿Qué pasa con esta patología? El 50% de las perritas que tienen tumores de glándula mamaria
tienen tumores tienden a ser malignos, tienden a ser una patología maligna progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se disemina al resto de los órganos, que se disemina al resto del cuerpo. Es una enfermedad muy dolorosa y es una enfermedad muy agresiva. En el caso de las gatas es un poquito más grave el asunto, porque del 100% de las gatas que presentan esta patología, el 80% la va a presentar de forma maligna, o sea, va a presentar la peor parte de la enfermedad. Son enfermedades que requieren cirugía, que muchas veces también llegan a requerir quimioterapia. Son enfermedades desgastantes, son enfermedades caras, son enfermedades dolorosas, tanto para la mascota como para nosotros como propietarios, porque es muy triste ver a tu mascota sufriendo, es muy triste ver a tu mascota con dolor y no poder hacer nada por ella, porque muchas veces, y no me dejará mentir la doctora, no siempre se puede hacer manejo del dolor con estos pacientes. Ok. Miren, tenemos la señora Emilia Rodríguez. Un saludo para usted, señora Emilia, gracias por escucharnos. Y nos pregunta si es verdad que esterilizar a las mascotas les alarga la vida. Felicidades, doctora Lorena, muchísimas gracias. Un abrazote para ti. Claro que sí. Al reducir la incidencia de estas patologías, hacemos que la vida de nuestra mascota pueda llegar a extenderse, o sea, que sean más longevos nuestras mascotas. Al ser más sanos, obviamente cualquier persona, cualquier animalito que tenga salud va a vivir más tiempo, tiende a alargar su vida. Entonces sí, claro que sí, alargamos la vida con la esterilización. También aquí reduces accidentes, que se salga, que se pierda, Así es. Todo este tipo de cuestiones, sobre todo lo que sucede, o bueno, lo que yo he observado mucho en la clínica es, por ejemplo, perros que se salen por correteando, no sé, a lo mejor alguna perrita en celo. Estas situaciones son perros que sufren traumatismos, lo cual llegan ya muy graves, ¿no? A la clínica. Muchas veces salen adelante dependiendo el tipo de traumatismo que hayan recibido, pero en otras ocasiones no. Entonces el reducir esta incidencia también, y el trago amargo de verlo y de ver el proceso, ¿no? Claro. Lo que sucede es bastante complicado, es bastante fuerte. También, lo que llega a pasar mucho, y yo he visto, no solamente en zonas rurales, también en la ciudad, o sea, y es muy común que pase que la gente le abre la puerta al perro, ve a sus necesidades y cuando regresas me tocas. Muy mal hecho, no hagan eso, por favor. Es muy irresponsable del parte del propietario. Pero vamos a mandar saludos a José Escalante del Castillo. Saludos, doctora, también saludos para usted. Bueno, doctora Claudia, hay una inquietud de las personas. Esa inquietud es: ¿sí es cierto que mi mascota sube de peso después de la esterilización, independientemente de que sea perro o gato? Así es, es una consecuencia, vamos a ponerlo así, de esterilizar. ¿Por qué sucede esto? Al ya no haber influencia hormonal, ya no hay movilización de la grasa corporal. Sin embargo, aunque sí es cierto que existe la posibilidad de que nuestra mascota suba de peso, si esta mascota tiene una dieta adecuada y tiene un ejercicio adecuado, o sea, lo activamos adecuadamente, ya sea perro o sea gato, entonces no tendría por qué subir de peso. O sea, sí existe la posibilidad de que suba con mucha más facilidad de peso que estando completo, que no esté esterilizado. Pero si nosotros cuidamos esta parte de la dieta y dejamos de darle que la pruebita, que la papita, las galletitas, que es muy común. Muchas cosas son tóxicas. También esa parte. Pero sí no me va a dejar mentir, doctora, que de repente estamos así, uno viendo la televisión o algo, estamos comiendo, no sé, ya sé las papitas, la botanita, y de repente así los ojitos como de dame. O el clásico de que le das por abajo, estás comiendo así o con los niños, ¿no? Sobre todo. O los abuelitos, la gente mayor
tiende a ser como más dulce en esta parte y, ay, pobrecito, pero ve su carita, quiere algo. Entonces, hay que ser muy firmes en esa parte. Yo sé que se ven hermosos, yo sé que te convencen con su mirada, pero hay que tener mucho cuidado con la dieta. También cuidado. mucha gente piensa que el estar gordito es estar sano, lo cual es una mentira. Normalmente el que nosotros subamos de peso como personas o nuestras mascotas puede generar problemas, enfermedades a futuro. Entonces vamos a tener cuidado con la alimentación. En la actualidad ya hay dietas diseñadas para perritos o gatitos esterilizados, las cuales podemos adquirir sin ningún problema. O simplemente su dieta, su croqueta normal que coma, a lo mejor podemos bajarle el 10% del alimento. Así es, y de hecho sí es súper importante esta parte, porque como les comentaba, por ejemplo, en el problema de glándula mamaria, de tumores de glándula mamaria, sí, una parte es mediada por las hormonas, pero también existen otros factores que pueden pueden hacer que se presenten estos tumores. ¿Como qué factores? Y uno muy importante es el sobrepeso en las mascotas. Entonces podemos tener una hembra, la esterilizamos desde joven, redujimos ese porcentaje de incidencia en que presente tumores de glándula mamaria, pero está gordita. Entonces de repente presenta tumores de glándula mamaria y dice, pero es que usted me dijo que si la esterilizaba ya no iba a presentar tumores. No, reducimos la incidencia. Sí puede presentarlos, pero tiene que llevar una vida saludable. Aparte también es muy importante el momento en el que esterilizamos. No es lo mismo esterilizar antes del primer celo, cuando todavía no hay influencia hormonal en el cuerpo, a esterilizar después del primer celo. Después del primer celo sí se reduce la incidencia, pero la reducción es mucho menor y hay de verdad una diferencia muy significativa entre esterilizar antes y esterilizar después del celo. Ok, nos preguntan también, en el caso de que yo quiera tener cachorros, si quiero utilizar a mi mascota para reproducción, ¿cuántas camadas es recomendable que tenga y a qué edad ya debo esterilizarlo? Yo creo que en la parte de la reproducción, yo creo que esto lo vamos a dejar para los profesionales en la reproducción, ¿no? Sí. Yo pienso que es la mejor opción. Ellos son los que se dedican a esta parte, normalmente son médicos veterinarios certificados, gente que se dedica a esa parte y lo hace con cultura, lo hace con conocimiento, que eso es la parte más importante. Esa es una opinión muy personal mía. Yo creo que si a los perritos de raza sufren abandono también, y de hecho son los más abandonados porque pues uno busca una raza en específico y luego te das cuenta, luego se dan cuenta que no es lo que ellos esperaban y terminan sacándolos a la calle. Imagínense los perritos que son de raza única. Ahora bien, nosotros al reproducir mascotas así descontroladamente siendo de raza, obviamente ellos tienen más oportunidades de que los compren, de que los adopten. Entonces también le quitamos una oportunidad de adopción a los perritos que están en los refugios. Y la verdad yo creo que es súper importante hacer conciencia al respecto y tratar de darles un hogar a estos animalitos que están en situación de calle, que no tienen quien vea por ellos, porque aun cuando estén en un refugio, que no todos corren con la suerte de estar en un refugio, generalmente es el 30% de la población de animales en situación de calle que están en refugio, aun cuando estén en estos refugios, no reciben la atención que estas personas que ponen los refugios quisieran darles. ¿Por qué? Porque muchas veces la población es demasiada, o sea, no es posible, no está en posibilidad esta persona de dividirse a lo mejor en 100 personas que estén acariciando a 100 perros o que les estén jugando con ellos y demás. Entonces hay que pensar también un poquito, no solo de forma egoísta, también hay que pensar un poquito en esas poblaciones que están desprotegidas. Como comentaba la doctora al principio, tan solo en la Ciudad de México se estima que existe alrededor de 1.200.000
perritos en situación de calle, y estamos hablando de la Ciudad de México, que se supone que es un área urbanizada, que se supone que tenemos ya otra forma de ver la vida, otra forma de pensamiento. Entonces, si en la ciudad nos pasa eso, en zonas rurales, pues obviamente la cantidad de perros callejeros es todavía mayor. Entonces creo que es muy importante, una, por las mascotas, y como ya habíamos mencionado al principio, la salud pública es muy importante. Bueno, también hay que recordar, bueno, yo recuerdo unas experiencias que hemos tenido en la clínica, es que mucha gente lo que hace es tirar a los cachorros, pero los tira de la forma más horrible, en bolsas de plástico cerradas, y los depositan definitivamente en la basura. Este tipo de situaciones, por favor, hay que evitarlas, hay que evitar estas situaciones. Es muy doloroso ver estas situaciones. Muchas veces la gente los adopta, llegan afortunadamente a un lugar confiable donde lo van a querer, le van a dar el amor que requiere, que necesita, pero también muchas veces no llegan a esta situación. Entonces es un organismo vivo que sufre, el no poder respirar, el estar encerrado, el tener hambre. Entonces vamos a procurar evitar este tipo de situaciones. También nos preguntan, ¿es normal que a los perros esterilizados continúen realizando el acto de monta, doctora? Híjole, es que, bueno, normalmente pensamos que el acto de monta solamente conlleva esta parte reproductiva. Sí, hasta cierto punto es normal, porque este acto de monta no solamente es por reproducción, también puede ser por dominancia, por establecer jerarquías entre los miembros de una manada. O sea, si tenemos varios perritos y de repente uno está monte y monte y monte a otro, ya sea entre machos o entre hembras, muchas veces luego me ha llegado a decir, ay, es que mi perro es gay porque se la pasa montando al otro perrito, ¿no? No, o sea, no, ellos no tienen esa concepción. Ellos lo hacen como por dominancia o incluso hasta juego. Ok. Nos preguntan, oí que tengo que dejar que se crucen una vez y al menos tenga una camada. ¿Esto es cierto, doctora? No. Bueno, hubo un comentario pasado de Alexis, creo que era el comentario. Ok, es como les comentaba, existen muchos mitos alrededor de la esterilización. No es necesario que tenga al menos una camada, no le va a pasar nada. No hay una correlación entre el bienestar emocional de la mascota y la reproducción. O sea, ellos, con o sin cachorros, ellos van a estar bien emocionalmente mientras tengan un hogar en el que se les respete, mientras tengan un hogar en el que los quieran, mientras tengan un hogar en el que cubran sus necesidades básicas de afecto, de alimentación y de protección también. Entonces, mientras ellos tengan eso, ellos van a estar bien. No es necesario que se reproduzcan. Y es más, hasta yo creo que es más engorroso para ellos. El reproducirse para la hembra representa mucho estrés, porque es estrés de proteger a sus crías, estrés de alimentarlas, de cuidarlas, de educarlas. Entonces, y estrés al momento en el que las separan de sus cachorros, porque no te puedes quedar no todos tenemos esa capacidad de quedarnos con los cachorros que tenga nuestra mascota. Entonces tenemos que buscarles un hogar, y pues tampoco es tan fácil encontrar un hogar, porque a lo mejor uno los coloca esperando lo mejor de esas personas a las que se los damos, pero no podemos tener la certeza 100% de que estas personas van a cuidar a la mascota como nosotros la cuidaríamos si se quedara con nosotros. Sobre todo las razas de talla grande son mascotas que cuesta mucho trabajo conseguirles un hogar, porque pues lamentablemente ahorita la mayoría de nosotros pues vivimos en departamento. Y en el caso de los ¿cómo gatos, metes un gran danés dentro de un departamento? Por ejemplo, en el caso de los gatos, o sea, si es difícil colocar a un perro, es mucho más difícil colocar a un gato, porque alrededor de estos hermosos animalitos que son majestuosos, son una belleza, existen muchos mitos. Existen muchos mitos alrededor de ellos.
mitos que pues obviamente no pienso compartir aquí porque pues la verdad es que pues ni siquiera me vale la pena, pero la verdad es que estos estigmas con los que cargan los gatitos evitan que la gente los quiera adoptar. O por ejemplo, es una anécdota muy personal, yo cuando era niña mi papá tenía una gatita negra, él amaba su gatita negra, pero su mamá, una persona que tiene otras creencias, otra visión, pues porque vivió en otro tiempo, decía, ¿no? Es que deshazte de esa gata porque esa gata es mala, deshazte de esa gata porque es una bruja, eso no sé qué es. Entonces, es ese pensamiento que trae mucha gente el que impide que a lo mejor los animalitos lleguen a conseguir un hogar que los quiera, un hogar que los cuide. O que pierdan el hogar que tienen, ¿no? También esa es una posibilidad. Y no sabes si cuando tú regalas a la mascota va a llegar a buenas manos o no. Bueno, los gatos son muy buena mascota para este tipo de casas, ¿no? En los departamentos es una muy muy buena elección, aparte del tipo de comportamiento que ellos tienen, que es diferente al del perro. Y bueno, doctora Claudia, nos preguntan, ¿los perros machos corren el mismo riesgo que las hembras o no puedo esterilizarlo a él? Lo recomendable siempre es esterilizarlos a ambos, pero en cuestión del riesgo, ¿es lo mismo? Pues sí es distinto, porque en el caso de la hembra es una cirugía un poquito más invasiva. Entramos a cavidad, exactamente. En los machos, ¿no? En los machos, pues la bolsa escrotal, los testículos se encuentran fuera del cuerpo, entonces de cierta manera es más fácil, es más rápido. Sigue corriendo riesgo por la parte anestésica, porque seguimos teniendo la necesidad de dormirlos, de introducirlos a un plano anestésico para poder realizar la cirugía. Entonces, por esa parte sigue corriendo los mismos riesgos ambos, o sea, ambos tienen el mismo riesgo de que el organismo no reaccione bien a la anestesia o de que tengan alguna enfermedad que impida degradar adecuadamente la anestesia. Por eso es muy importante estudios previos a la cirugía, pues para darnos una idea de cómo está ese organismo funcionando y poder elegir lo mejor para nuestras mascotas. Claro, totalmente de acuerdo, doctora. Doctora, también nos preguntan, ¿el esterilizar después del celo tiene consecuencias? Inmediatamente después del celo puede ser más riesgoso. Cuando están en celo nuestras perritas, obviamente hay una mayor irrigación hacia el órgano. Entonces, si nosotros esterilizamos inmediatamente después del celo o durante el celo, ¿qué pasa? Esta mayor irrigación pues puede generarnos hemorragias. El órgano también se encuentra mucho más frágil, entonces puede llegar a haber desgarres o situaciones que la verdad no nos gustan, ¿no? En una cirugía. Pero pues como con comunicación entre el propietario y el veterinario podemos determinar en qué momento podemos esterilizar a nuestra mascota con el menor riesgo. Siempre todas las cirugías tienen un riesgo, no podemos eliminarlo al 100%, pero tratamos de reducirlo para que pues nuestras mascotitas estén el mayor tiempo que se pueda con nosotros. Claro. También llega el caso de personas que han llegado a la clínica con la gatita gestante que quieren que las esterilicemos estando gestantes. Es el mismo riesgo que cuando están en celo porque hay mayor irrigación. Más aparte el cargo moral como persona de decir son vidas y cómo decidir en qué momento puedes o no suspender esa vida que ya está ahí. Por irresponsabilidad del propietario también, o sea, él se quiere sacar la responsabilidad, pues esterilizándola en ese momento, pero pues creo que si ya están ahí los cachorros, pues ya no es, bueno, para mí ya no es viable hacer una cirugía en este estado. Ok, también nos preguntan, ¿se corrigen los problemas de comportamiento con la esterilización? Híjole, sí, ese es un punto súper importante, porque nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en el caso de los gatos, una de las principales causas de abandono de gatos
es que todo marca, es que todo orina, es que no le puedo quitar ese comportamiento. Se enoja y me orina la cama, se enoja y ya se orinó en la computadora y ya me la echó a perder, o incluso hasta se defeca, ¿no? Entonces, esterilizando disminuimos mucho ese tipo de comportamientos. Sí es bien importante a qué edad esterilizamos. En los gatitos es muy importante que sea antes de que empiece el comportamiento de marcaje. Si ellos ya empiezan a marcar, va a ser muy complicado que eliminemos este comportamiento. Un gatito, por ejemplo, se puede esterilizar antes de los 6 meses, que es cuando empiezan a tener este comportamiento sexual, o a partir de los 400 gramos. Ahí va dependiendo mucho de los 400 gramos de peso del animalito. Ahí va dependiendo mucho del propietario y de en qué momento se sienta él preparado para hacerlo. A mí me gusta hacerlo ya a una edad un poquito más avanzada del gato, porque pues estando tan chiquitos pues es un poquito más delicada la cirugía. Entonces, ¿a partir de qué edad se pueden esterilizar perros y gatos? Ok, los perros, a mí me gusta recomendar la esterilización a partir de los 8 meses de edad. En gatitos sí tiene que ser un poquito antes, porque como les comentaba, ellos son un poquito más precoces en este asunto. Entonces, antes de que cualquier cosa pase y que la gatita se escape, que el gatito se escape y que los ataquen o que salga gestante, entonces yo lo recomendaría en gatitos a partir de los 4 o 5 meses de edad. Ok, muy amable, doctora. Bueno, pues es un tema muy interesante. Yo espero que surjan dudas, que tengan la confianza de comunicarse con nosotros para poder resolver ese tipo de dudas. Les recuerdo, el correo de GB Radio es gbradio@outlook.com. La página es www.gbradio.com.mx, Facebook GB Radio, y el teléfono en cabina es 58 96 12 30. También pueden resolver sus dudas al teléfono 55 77 0509 98. Entonces, bueno, le vamos a agradecer a la doctora Claudia por haber venido a presentarnos cuáles son las características, cuál es la importancia de que nosotros esterilicemos a nuestra mascota. Recuerden que este programa está hecho para ustedes, está hecho con mucho cariño, con mucho amor, y siempre pueden contar con nosotros para cualquier duda. Muchas gracias, que tengan un excelente día, muchos abrazos. Buen día. Creo que me... GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.